Bienvenidos nuevamente a un nuevo caso de NIF, que en el día de hoy nos acompaña afortunadamente uno de nuestros invitados especiales, Luis Fernando Adam, con quien hemos tratado de empezar a tocar y remover todo lo que es este tema del balance de apertura, sobre todo muy extenso en el detalle de las cosas, pero quisimos crear una primera parte donde hicimos el balance de apertura como tal, y ahora vamos a hacer como un barrido de una serie de inquietudes que dentro de la investigación que ha hecho Luis Fernando y dentro de su propia experiencia con colegas también adicionalmente, pues nos la ha traído aquí a aprendenif.com para que podamos tratar de orientar este tipo de circunstancias. Entonces, nuevamente, bienvenido Luis Fernando, para que arranquemos otra nueva etapa, un paso adicional en este proceso del balance de apertura. Muchas gracias a todo el mundo, gracias por esta nueva invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Queremos seguir con la temática que quedamos la vez pasada de aclarar dudas que tengamos de balance de apertura. Correcto. Pues todavía estamos a puertas, todavía tenemos, digamos, un tiempo que nos han otorgado para poder hacer las cosas debidamente. Pero como estamos todavía con el amanecer del cierre fiscal, del cierre de año, de la declaración de renta, de la reunión de exógena que ya viene para acá, la reunión de Cámara de Comercio, de ese suceso de hechos que tenemos que hacer como contadores, pues seguimos descuidando un poquito la parte de NIF. Pero es hora ya de empezar a aterrizar esos temas. La vez pasada tocamos unos temas muy importantes, recomendamos ver el video anterior. Correcto. ¿Sí? Hoy queremos seguir con otra parte, porque es como complemento de lo ya visto. Y queremos arrancar con esto, que muchos me han comentado, igual para uno, porque pues, estamos también en el periodo de aprendizaje, es entender el tema también de cómo hacer también las políticas contables. El estándar nos dice que las políticas contables es netamente responsabilidad de la administración o las gerencias. Correcto. Y que nosotros entendemos que la gerencia es la que tendría que sentarse a hacer las políticas contables, a estructurarle, decirle, mi empresa se maneja así, o la empresa se maneja así. Pero como estamos en nuestro país, que es muy particular, sabemos que las gerencias son muy comerciales. Y las gerencias, ¿cierto? Entonces delegan esa responsabilidad normalmente en el contador. Normalmente nos van a decir que eso lo haga el contador y yo lo reviso con él después. Bueno, correcto. Entonces, esa parte pues ha creado mucha inquietud, porque la gente pues digamos pregunta, ¿cierto? Ve, tienes un modelo de políticas contables para que me prestes para hacerlo. Resulta que eso no funciona de esa manera. Pues, a ese punto quiero precisamente. A ver, en el tema de plenas, para contextualizar lo que voy a contestar, las políticas contables se hacen mucho más complejas por la complejidad de los negocios. En el tema de pymes, las políticas contables también bajan su rigurosidad. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para políticas contables son 4 aspectos mínimos que debe tener el manual de políticas contables. Primero, el momento del reconocimiento. Segundo, o sea, ¿cuándo voy a hacer el registro contable? ¿En qué momento hago un registro contable? Segundo, la medición inicial, que es el valor por el cual inicialmente hacemos nuestros registros contables. Tercero, en el momento de emitir estados financieros, ¿cómo vamos a valorar esos saldos? Si los vamos a dejar al mismo valor o los vamos a tener que modificar. Y por último, la información a revelar. Eso es el manual de políticas contables de manera genérica. Pero ¿qué le puede agregar el área contable a ese manual de políticas contables? Allí voy a llegar. O sea, ese es el punto final, esa es la foto. Pero resulta que para el reconocimiento yo debo tener claro el proceso, el procedimiento. Y dentro del procedimiento yo puedo situar en qué momento y paso específico lo puede hacer. Por ejemplo,
¿Qué hemos hecho en algunos casos de implementación, Luis Fernando? Hemos aprovechado la experiencia de las normas ISO de calidad, por ejemplo, donde en las normas ISO de calidad hay un paso a paso, quién hace el paso 1, con qué cargo, el paso 2 luego que tiene que hacerse, qué documentos tienen que manejarse, cómo se van a manejar, y de esa manera a ese manual de procesos o ese procedimiento que se tiene en ISO, poderle hacer el llamado de atención. Aquí interviene el reconocimiento de NIF. De esa manera unimos dos manuales y no tenemos que hacer un manual contable adicional al tema de ISO, sino que aprovechamos el tema de ISO y lo que hacemos es, con ISO adaptamos la parte de NIF, que creo que, al menos en las experiencias que hemos tenido, pues ha sido mucho más benéfico para las personas, porque en últimas el manual de calidad es el que va a utilizar la empresa por todos los lados. Y de esa manera, si yo necesito como contabilidad que a mí me informen algo, lo que hago es incorporar que aquí debe haber un informe a contabilidad para efectos de NIF. Entonces, en conclusión, el manual de políticas contables lo tratamos o lo recomendamos, porque no es que de esto haya un modelo único. Recomendamos que se haga con esos 4 aspectos que mencionaba: reconocimiento, medición inicial, medición posterior e información a revelar. Y tomar las empresas que ya tienen certificación ISO, aprovechar y modificar o adaptar ese manual de procedimientos e incorporarle los puntos donde necesitamos que en NIF se tenga en cuenta. Vamos a colocar un ejemplo. Cuando nosotros despachamos mercancías, tenemos que abrir las diferentes formas de despacho. Por ejemplo, despacho en los cuales yo todavía soy responsable de la mercancía. Despacho en el cual no soy responsable de la mercancía porque la entrego y ya es propiedad y responsabilidad del que compra. Despacho, por ejemplo, cuando es mercancía al exterior y yo tengo que emitir todos los documentos, pero todavía tengo unos términos Incoterms para poder exportar. Despacho también cuando hay mercancía en consignación. Entonces ahí podemos ver diferente casuística para este tema. Entonces, eso es la labor del manual. Entonces, en orden de prioridades. Paso 1, al menos tener claro esos 4 primeros puntos. Y paso 2, regresar al procedimiento y darle una revisión a ese proceso. O sea, creo que con eso logramos ir mejorando en el tema. Dentro de lo que es, para finalizar, el tema de políticas contables, al menos en esta primera fase, llamémoslo del balance de apertura, tener en cuenta de que en ese balance de apertura yo voy a requerir no toda la empresa, sino al menos lo que necesito para ese balance de apertura. Y después, cuando vaya a analizar las operaciones diarias, sigo creciendo ese manual de políticas. Nuestra sugerencia es: haga varias versiones del manual de políticas. Haga una primera versión donde se contengan unos temas, luego analiza la operación de compras y todo el proceso de compras. Si considera que debe incorporar nuevas cosas, lo actualiza. Si considera que ya está todo, pues lo deja quieto, y así sucesivamente. De tal manera que el manual de políticas contables no sea simplemente una exigencia de un documento para hacerlo y guardarlo y archivarlo, sino que sea el documento oficial. Y finalizo con lo que tú puntualizabas, muy importante, el tema de la aprobación. El manual de políticas contables es un tema de gerencia, no un tema de contabilidad. Cuando hablamos de gerencia, estamos hablando de toda la parte gerencial. Utilizo el término de gerencia porque ese es el término que se utiliza en el estándar, pero no quiere decir el gerente, sino cuando dice la gerencia, que es básicamente el término management, que está involucrando, por ejemplo, en nuestro país, si hay presidencia y hay vicepresidencia y hay gerencias, pues entonces es todo ese staff. Si hay junta directiva, es toda ese
esa unión. Si hay consejo directivo, consejo de administración, dependiendo el tipo de entidad, también hay que involucrarlos. ¿Qué sugerimos? Ese primer borrador, ellos lo deben aprobar. Ojalá haya un documento oficial, por ejemplo, un acta donde se aprueba ese documento. Eso no lo dice el estándar. ¿Por qué lo sugerimos? Lo sugerimos porque de esa manera queda oficial y legalmente ese manual, y el día que quiera algún directivo cambiar las reglas de juego, yo tengo un documento y ese documento entonces me tendrán que manejarlo de otra manera, porque si no lo violaría tanto quien pide que se haga algo que no está en las políticas como el área contable, que también terminaría haciéndolo. Entonces con eso tratamos de darle como un poco de mayor formalidad al tema de ese manual, para que no quede simplemente como un documento. Exactamente. Con eso se aprovecharía también los mismos procesos. O sea, la idea es que como todo acaba en contabilidad, y sabemos que como todo acaba en contabilidad, los cierres, digamos, mensuales, anuales, a veces se vuelven un trauma para el mismo departamento contable. No es ajeno que todos conozcamos que a la madrugada está el departamento de contabilidad cerrando el mes de diciembre, o sacando el informe para declaración de renta. O los informes periódicos para junta. Entonces, media junta, entonces ya saben que hoy trasnochada fija, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué esas trasnochadas? Porque los mismos procesos están, digamos, lentos o rotos, o se omiten pasos. Perfecto. Que hacen que toda esa información se atraviese a contabilidad. Recordemos que todo acaba en contabilidad, todo, desde la labor del mensajero hasta la labor de la gerencia, porque todo queda documentado, contabilizado, correcto, codificado e informado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo miramos las políticas contables en estos momentos? Como las gerencias, como dice el doctor Edmundo, la han cedido, nos han dicho, hágale al contador, y yo se la apruebo, o lo reunimos con las gerencias para hacerlo. Hay que aprovechar esa oportunidad que nos están dando, o sea, de poder acomodar todos los procesos, pero de manera lógica, ¿no? Correcto. Correcta, no a beneficio particular, sino a beneficio general, de poder acomodar esas políticas que benefician al departamento contable, para mejor información, el tiempo de llegar a la información, poder contabilizar a tiempo la información, y dejar esos traumatismos de cierres, de informes, que siempre eso se ha vuelto pues el tema del caos y el castigo contable prácticamente. Yo quiero aprovechar esa parte. De pronto algunos no conocen parte de mi trayectoria, y yo me formé mucho en el sector financiero. En el sector financiero las operaciones se hacen en el día, y hasta que no se terminan las operaciones del día, pues nadie se va. Esa cultura de iniciar y terminar el día, que uno sepa que cuando se va a su casa todo quedó registrado y todo quedó organizado. Yo raras veces la veo en el sector real. Cuando tengo la oportunidad de revisar operaciones, veo que llegan documentos, por ejemplo, al gerente, para que los autorice. Y esos documentos se quedan durmiendo el sueño de los justos. Y cuando está haciendo uno el cierre, está haciendo la información, de pronto a veces cuando uno ya ha terminado toda la labor, se encuentra y dice, mira, es que tengo estos papeles acá, o tengo estos documentos, los necesitas, o a veces no en el mismo mes, sino periodos posteriores, cuando uno ya ha cerrado, ya ha declarado impuestos, ya ha hecho un poco de cosas y le salen a uno. Eso significa, y quiero reiterar lo que tú manifiestas, que hay un error en el procedimiento. Entonces, precisamente, como eso se necesita, es importante que todos los que intervengan en ese procedimiento conozcan sus responsabilidades y los efectos de cada documento. En una empresa, para entrar en la solución, los documentos primero los hicimos pasar por contabilidad y después los aprobábamos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el 99.9999 todos se aprueban. Es simplemente un tema formal de que el gerente autoriza. Pero entonces ya había pasado por contabilidad, y no al revés, primero gerencia y después contabilidad. No, lo hicimos con la anuencia de la gerencia, hicimos primero contabilidad, después gerencia, y si por algún motivo
el gerente decía que no lo aprobaba, pues era mucho más fácil coger el documento y decirle anúlelo. Quedaba mucha más tranquilidad. Entonces, eso quiere decir que en últimas, el rediseño que nos permite, esta oportunidad que nos permite las NIF de volver a reestructurar los procedimientos, creo que es conveniente. Perfecto. También se volvería un problema de cultura, ¿no? Hay que culturizar a la gente, que lo que usted decía, dejar las cosas listas. No hay nada más rico que ir a su casa a descansar sabiendo que dejó todo correctamente en la oficina. Y que no quedaron pendientes, porque después al otro día... Y al otro de los pendientes son los que nos hacen trasnochar y quedarnos y el trauma. Y si uno amanece enfermo al otro día peor aún. Y dejó pendientes, es algo particular, sí, que yo creo que uno tiene que entender. Y que la responsabilidad no es contabilidad. Porque este proceso creo que el área contable tiene que hacerle ver a la gerencia que cuando ingresa un documento, contabilidad no lo recibe recepción. Exacto. Y si recepción no sabe para dónde mandarlo, entonces se puede demorar en llegar en contabilidad. Entonces le preguntan, le exigen a contabilidad y resulta que el documento está dando vueltas por otros lugares y no está en donde debe estar, que es el área contable. Entonces puede ser la necesidad de un requerimiento nuevo, ¿no?, que podría facilitar también la labor del área contable, para no ocurrir lo que tú manifiestas, el concebido trasnocho para poder sacar informes, para poder tener eso, porque en alguna parte significa que el procedimiento no está dando frutos, en alguna parte, y creo que debe ser labor del área contable retroalimentar por qué no tiene la información. Personalmente soy miembro de algunas juntas directivas, y cuando yo me acerco a las áreas contables como contador, me doy cuenta que el área contable mantiene estresada, y resulta que el estrés no es por el área contable, es porque le llegan el documento, porque tienen sucursales en otras ciudades. Cuando le envían la información, llegan sin el cumplimiento de los requisitos, los documentos llegan sin una explicación, o sin radicado, bueno, en fin, todos los problemas. Eso, en últimas, afecta el tema del área contable, le generan una mala fama, y en últimas queda como la que no cumplió. Y resulta que el problema sale del proceso que está mal haciendo. O sea que yo creo que comparto contigo que es una muy buena oportunidad para revisar. De pronto, hacerlo por partes. Para eso es el año de transición. Sí. Hombre, concentrémonos ahorita, balance de apertura y operaciones diarias. Y empecemos un proceso de revisión, llamémosle, a todos esos procesos. Bueno, ya recordemos, aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos. Bueno, creo que ha sido claro ese tema de políticas contables. Eso me da pie para otra inquietud que se está presentando. Es ahorita, pues, uno de los rubros importantes en el balance de apertura son los activos fijos. Los activos fijos, pues, sabemos que es una de las cuentas que lamentablemente no se le da su apreciación como era. Es correcto. Porque la gente llegaba a la factura, contabilizaba el proceso de la depreciación y se olvidó de él, y eso es un proceso automático del tema, ¿sí? Como esta parte de la norma internacional obliga, pues, ya como darle más cuidado a este rubro como tal, ya es importante que alguien en la compañía se haga cargo de su activo fijo, ¿cierto? Pero ahorita, para poder arrancar, se está necesitando, la pregunta del mundo, pues, es: ¿hago una evaluación de los activos fijos? ¿Dejo mi costo contable y lo dejo ahí y lo sigo manejando de esa manera bien claro? ¿O consigo un perito que me haga un trabajo menos grueso, menos fuerte, para tener como un punto de partida? ¿O qué decisión tomar? ¿O el costo reevaluado? ¿O tomar la decisión adecuada para eso? Allí quiero precisamente tener en cuenta varias cosas. Tú has dado una serie de elementos. Primero, la propiedad, planta y equipo, incluso hoy por Código de Comercio, es uno de los temas que debe estar en responsabilidad de los revisores fiscales. Es decir, el revisor fiscal debe procurar por la verificación de los activos que tiene la empresa. Uno de ellos, pues los activos fijos,
que yo he llamado de manera contextual, y entiéndase bien eso, los activos fijos, poder incorporar el módulo de activos fijos de un programa, incluso tener en cuenta que en ese módulo de activos fijos podemos manejar, número 1, la propiedad, planta y equipo; número 2, las propiedades de inversión; número 3, los intangibles; número 4, si la empresa tiene leasing, los puede manejar; número 5, si tiene bienes en comodato; número 6, si tiene bienes en leaseback, que es distinto a un leasing normal, porque lo tenía, ya no es mío y ahora regresa. Entonces, esa serie de agrupaciones que en últimas, no tan detalladas como las acabo de expresar, las tiene el estándar, porque el estándar define básicamente intangibles, propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo. En algunos casos, en plenas, en pymes no es tan riguroso el tema de activos no financieros mantenidos para la venta, ¿no? Entonces, ese tema lo podríamos manejar en un solo módulo. Lo único que hay que configurar son las cuentas respectivas. Partiendo de eso, viene el tema de que tú manifiestas, los avalúos. Entonces, empecemos por los temas. Entonces, propiedad, planta y equipo no necesita avalúos ni para las pymes. En plenas, siempre y cuando la entidad lo desee. En propiedades de inversión, en pymes, sí se necesita un valor razonable y sí se necesitaría allí un avalúo. En plenas hay la posibilidad de manejar las propiedades de inversión al costo o al valor revaluado. Tercero, por ejemplo, el tema de intangibles. En plenas sí se permite reavalúo o valuación de los intangibles. En pymes no. Pero esto que acabo de decir en pymes, que es nuestro grupo más grande dentro de lo que vamos a implementar este año 2015, vamos a tener en cuenta lo siguiente: propiedad, planta y equipo e intangibles no se avalúan. Pero, y ya viene el pero, está la sección 35. La sección 35 trae unas exenciones donde nos manifiesta, este es el párrafo 35.9, que podemos valorizarlo al valor razonable como costo atribuido o al valor revaluado como costo atribuido. Son dos alternativas solo para la transición. Algunos, lamentablemente, creo que no de una manera totalmente analizada, por solo esos hechos se ha pasado a plenas. Sí, exactamente. Una circunstancia que creo que no debería ser así, porque pasarse a plenas significa tener en cuenta otro tipo de información y otro tipo de obligaciones. Voy a colocarte un caso: una empresa que quiso contratar nuestros servicios para implementación, cuando le habían recomendado pasarse a plenas, pidió el permiso para pasarse a plenas, o más que permiso, informó que se iba a pasar a plenas. Cuando le estuvimos hablando del tema de coberturas, dijo, ¿cómo así? ¿Coberturas me toca manejarlo acá? Sí, le toca manejar. ¿Y en pymes? En pymes no es obligatorio. ¿Pero cómo así? Entonces empezó el problema. Solo cuando empezamos a tocar el tema de comercio exterior, empezamos a hablar del tema de los deterioros, empezamos a hablar del tema del manejo el tema de la propiedad, planta y equipo, sobre el manejo de la depreciación de ese valor revaluado y el tema de la amortización y el manejo de ese impuesto diferido. Digo, pero todo eso adicional, más las revelaciones adicionales que me pide plenas, que obviamente son de mayor cantidad de información que en pymes. Lamentablemente, por falta de información, porque no puedo entender qué otro motivo, se toman un solo rubro y dicen, es que la propiedad, planta y equipo no se puede valorar en pymes, entonces no, entonces paso a plenas. Eso es una manera no adecuada de hacer un análisis de plenas. O arbitraria, porque ¿sí? Es que esa decisión está mal tomada. Es correcto. Ahora, el hecho de que yo esté en pymes y que tenga la posibilidad, quien haya tomado la decisión de pymes o se haya quedado en pymes,
Pues yo le recomiendo, quédese en pymes, siéntase cómodo en pymes y después haga un análisis, ya con un poco más de elementos de juicio, a ver si se pasa a plenas o se queda en pymes. Entre otras cosas, está pendiente este año 2015 de un cambio de la NIF para las pymes, que entre otras cosas salió la NIF para pymes es para quitarle rigurosidad de información a las empresas para que no les salga más caro estar pasando información que construirla, porque en plenas no hay los elementos de pymes. Por ejemplo, uno de ellos, impracticable. Ahora que sigamos en el tema de propiedad, planta y equipo, imagínate tú que llegamos nosotros a hacer el análisis de la propiedad, planta y equipo, y usted hace la pregunta, dice, ¿usted sabe cuándo se compró? No. ¿Usted hace cuánto es contador? Hace X tiempo. Entonces empezamos a evaluar y no hay la información. La empresa ha cambiado en diferentes ocasiones de software. Los software anteriores no se pueden volver a cargar. Entonces, para reconstruir la información, porque normalmente está globalizada, es un problema. Entonces, resulta de que plenas no tiene esa salvedad y en pymes sí la tiene, que se llama la impracticabilidad. El costo o esfuerzo desproporcionado, que es otro elemento que empieza a tener fuerza en pymes. Muchos de los errores que comete la gente hoy en día en la contabilidad es ese, o sea que por ahorrarse un módulo de activos fijos, ustedes lo meten en globalizado. Correcto. En la cuenta 15 y resulta que ahorita eso necesita identificarse sea como sea. Claro. Y como dice usted, la fecha de compra, dice los documentos, si es que aparecen, si hubo un cambio de software a otro, los saldos iniciales, si es que lo existe. Y se pierde la historia. Y se pierde la historia. Y eso volverlo a crear, y la gerencia va a decir, no, eso tiene que aparecer. Pero resulta que, como ellos tienen el concepto claro de que es un manejo, de que es una contabilización, resulta que vamos a tener esa dificultad bien grande. Ahora, en eso hay que adicionarle otra problemática. Ha habido asesores tributarios que también me he encontrado con casos, digamos que en esto nos hemos encontrado una cantidad de casos, donde un asesor tributario dice, mire, como ya quedó en firme la declaración de renta, entonces, y solo se pide 2 años, y los 2 años para la información, pues si quiere, bótela. Y yo, por Dios santo, ¿y ustedes qué hicieron con esa información? Digo, no, eso ni existe aquí, eso se la llevaron para un archivo muerto, y algunos incluso ni siquiera saben dónde está esa información. Entonces, todo ese tipo de cosas ha agravado la dificultad de obtener la información. Entonces, ahí podemos ver cómo en la propiedad, planta y equipo, número 1, si bien el estándar, o sea, la sección 16 de propiedades de inversión me pide que tenga un avalúo, la sección 17 me dice que no hay necesidad de avalúo, que es propiedad, planta y equipo, la sección 16, propiedades de inversión, y la sección 18, que son intangibles, que me dice que no hay necesidad de ese avalúo. Encuentro en la sección 35 la posibilidad de generar un avalúo, o sea, llevarlo a valor razonable, o si no la voy a llevar a valor razonable, la puedo llevar a valor revaluado. ¿Cuál es la diferencia? El valor razonable implica un estudio en mayor profundidad, mientras que el valor revaluado yo puedo tomar cualquier ajuste que haya tenido yo en la información contable. Por ejemplo, un avalúo de 2 o 3 años atrás y no tengo plata para hacerlo ahora, ¿me sirve? Sí, te sirve. ¿Cuál me acojo? A la excepción del valor revaluado. 2, puedo tomar los ajustes por inflación. Puedo hacer una comida que quedaron congelados. Entonces, todo ese tipo de cosas me lo permitiría a mí el estándar. O, como decíamos antes, poder hacer ese reavalúo. Esa excepción se puede aplicar para propiedades, planta y equipo, intangibles e incluso las propiedades de inversión, porque de pronto las propiedades de inversión hacia atrás no las valoraba o las estaba manejando como propiedad, planta y equipo, entonces los tengo. En ese orden de ideas, eso es lo que habría que hacer. Yo creo que vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con el tema de la organización de esa propiedad, planta y equipo y esos demás activos fijos que tiene la empresa en breves instantes. Ok, ya volvemos.
Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Regresamos a nuestro espacio de casos de NIF aquí en aprendenif.com y estábamos mencionando antes de la pausa que realizamos el tema de la propiedad, planta y equipo y otros activos fijos. Entonces, ya tenemos que existe un requerimiento del estándar, sobre todo en pymes, y un requerimiento en plenas con respecto a su forma de valorar. Con respecto al avalúo, que si lo tiene que hacer un perito o no. Ese es un tema que se ha vuelto bastante dispendioso. El estándar no obliga a que el avalúo lo haga un perito externo. Por ejemplo, en NIF para las pymes, en la sección 16 de propiedades de inversión, en la información a revelar, nos dice cómo usted llegó al valor razonable. O sea, cuál fue la metodología que usted utilizó. ¿Con qué métodos? ¿Con qué hipótesis? Si esa medición al valor razonable la hizo un tasador independiente, o sea, un evaluador. Y si no la hizo, hay que revelar este hecho. Observe que en ningún momento está diciendo es obligatorio que lo haga un perito. No. Dice que si lo hace un tasador independiente, un evaluador, lo tengo que informar. Y que si no lo hace un evaluador independiente, también lo tengo que informar. Eso es lo que me pide el estándar. Ahora, de ese tasador independiente, nos dice que debemos manifestar cuando lo hagamos su reconocimiento y su cualificación profesional. Lamentablemente en nuestro medio, donde se manipulan muchas cosas,
y donde todo se vende y el conocimiento se vende. En este momento, por ejemplo, hay una guerra de cursos y de 20.000 cosas, Sí. donde, por ejemplo, hay cursos para ser evaluador. ¿Cuánto valen? 300.000 pesos. Yo me hago una pregunta. ¿Tendrá idoneidad una persona que al pagar un curso de 300.000 ya se vuelve un experto tasador? ¿Un experto perito? Yo creo que sería menospreciar a un perito. A un perito. Ahora, el estándar me dice a mí que yo tengo que mirar el reconocimiento. Listo, yo hice mi curso. Listo, estoy aprobado para ser evaluador. ¿Tengo reconocimiento? Si colocan en algún lugar Pedro Pérez, a ese señor Pedro Pérez, la comunidad, la sociedad, los bancos, el sector económico lo conoce, para que uno diga, mire, es que el avalúo me lo hizo la firma tal o el evaluador tal. Eso creo que es más importante que eso. Y un segundo punto, si yo contrato una entidad que ojalá tenga ese reconocimiento, pero que traiga ojalá una metodología de carácter internacional. Colombia todavía no ha aceptado el estándar de valoración internacional. Ese estándar de valoración internacional existe, pero todavía Colombia no lo tiene en uso. Tampoco lo pide el estándar de NIF, pero sí existe un estándar de valoración, que no es igual al estándar de NIF. Entonces, todo ese conocimiento hay que tenerlo en cuenta antes de entrar a decir qué se hace. Yo creo que habrían muchísimas cosas para hablar de propiedad, planta y equipo. Hay otras preguntas, pero antes de pasar a otro tema, es el tema de los activos totalmente depreciados. ¿Qué hace uno con esos activos? Yo le he dado a las personas la posibilidad de que analice 3 opciones, porque no me gusta decir, el estándar dice esto, en ninguna parte lo dice, son alternativas para ver si se ajustan a lo que pide el estándar, que es la valoración de un bien. Número 1, dejarlo en 0, porque ya el valor del bien es tan insignificante que no es relevante frente al cuerpo. Pero esa palabra es, de pronto, este bien no es relevante. Pero si yo tengo 100 bienes de esto, de pronto sí es relevante. De pronto, habría que analizarlo. Segundo, colocarle un valor de salvamento, que es el que estaría yo evaluando, porque de pronto es el valor de salvamento lo importante, no el hecho de que yo lo vaya a depreciar. O lo normal, recalcule nuevamente la vida útil y vuelva a darle un valor a depreciar. Esas son, digamos, como las alternativas que de alguna manera están para estudio. Habría que mirar qué tipos de bienes tienen las empresas, pero la mayoría de empresas lo que tienen son escritorios, aires acondicionados, equipos de cómputo, cosas que no tienen mayor peso, pero que si yo las aglutino, de pronto pueden llegar a tener un peso, y ese mayor valor de pronto podría haberse representado en un avalúo, y ese avalúo llamarlo valor de salvamento, por ejemplo. Eso con relación a eso. O si veo que eso no tiene un asidero técnico, si me parece que eso es demasiado ir al ajuste directo de una cifra, pues tengo la posibilidad técnica, que es ¿cuál? Recalcule la vida útil, recalcule la depreciación y vuelva a depreciar lo que le falta. ¿Cómo es este último punto? Yo tengo un bien, tengo este computador tiene 6 años, como tiene 6 años, ya en el quinto quedó totalmente depreciado, pero resulta que yo pienso tener este computador 13 años. Entonces, ¿cuál es la vida total del bien? 13 años. ¿Cuánto lleva hasta ahora? 6 años. Entonces hago la regla de 3. Cojo el valor del bien, divido entre 13 y multiplico por 6. Eso me daría la depreciación acumulada. Y ese sería el valor, el saldo sería lo que iría depreciando. Ahora, a eso que le estoy diciendo es sin valor de salvamento. Si yo necesito un valor de salvamento,
Cojo el valor del bien, pongámosle 2 millones, menos valor de salvamento, pongámosle 200.000, y cojamos el 1.800.000, y a ese 1.800.000 es que le hacemos dividido 13 multiplicado por 6, me da el valor actual, revierto la depreciación que ya le había hecho y sigo depreciándolo. Eso es el saldo de ese 1.800.000 de ahí en adelante. Esa sería una metodología un poco más fácil de hacerlo. Hay algunos programas incluso que ya lo hacen, esto que acabo de mencionar, de manera automática. Simplemente le piden, deme por favor el valor del bien. Y hay una última, que también la usan muchos, es borre todo, como ya está totalmente depreciado, crúcelo todo, y colóquelo, lo que se llama el asiento de eliminación, sí, y colóquele un solo valor, y ese valor que le coloca es el valor que usted va a depreciar, que también podría ser otra alternativa. Ahí tenemos varias formas de hacerlo. Pero ese último me queda un historial, ¿no? Porque como se va a borrar totalmente y va a arrancar, es hay que registrar a ese bien. Entonces, en ese caso, habría que en la nota del balance de apertura, dejar indicado cuál fue la metodología que se tomó. Y si fuese posible tener el valor de los bienes para, con un anexo, para poder dejarlo allí dentro de la nota de ajuste, poder adjuntarle ese anexo, sí, dejarlo allí. Yo considero, ahora que me haces esa pregunta, recomiendo que las personas hagan los asientos de ajustes, de eliminaciones, de reclasificaciones en la contabilidad y que le adjunten a esos asientos los soportes que sustenten ese tipo de cosas. Sí. Hoy puede ser que no ocurra nada. Con esta confusión hay personas que no le prestan atención, pero puede ser que dentro de N años el Estado, las supersociedades, sí, un socio cualquiera diga, oye, ¿y por qué me cambiaron a mí? ¿Por qué lo menciono? Estamos terminando, o ya terminamos varias empresas donde implementamos Grupo 1. Terminó el año de transición del Grupo 1 en el año 2014. Comparamos el estado de resultados. Ellos también la llevaron por norma local. Resulta de que ellos distribuyeron las utilidades basadas en norma local. Cuando fuimos a compararla con la metodología NIF, la utilidad de NIF fue más baja. ¿Eso qué significa? Que repartieron, para efectos de NIF, repartieron más de las utilidades que tenía la entidad. Ahora la entidad está preocupada porque la diferencia es bastante significativa, bastante sustancial. Entonces tenemos que entrar ahora a mirar cuál va a ser la solución. Por eso menciono, las personas no se dieron cuenta, ¿no?, de la importancia de haber implementado NIF. Hicieron la contabilidad tradicional que llevaban, hicieron sus asambleas, las sí, están declarando como están ahora, y resulta que no han tenido en cuenta el proceso de NIF, porque han seguido común y corriente como si no hubiese pasado nada, pero cuando ya vamos sacando a la luz los financieros bajo NIF, entonces empiezan a hacerse la pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y esto de dónde salió? Entonces, si yo no tengo documentado mi proceso de NIF, ¿qué dice el contador? No, pues eso fue lo que el asesor dijo. ¿Esa es una respuesta? Sí. Yo creo que esa no es una respuesta. Yo tengo que decir, mire, el estándar dice tal cosa. Basado en el estándar hicimos este procedimiento. Y basado en este procedimiento llegamos a este valor. Y este valor fue el que ajustamos. Eso es el adecuado procedimiento para la implementación de las NIF, ¿no? Sin tener en cuenta otros adicionales que también valdría la pena mencionarlos, pero creo que hemos ido gradualmente profundizando en este tema. Sí, igual pues ese tema es muy amplio, soy de mucho, tener que cortar de ahí sinceramente, pero entonces vamos a irlo discerniendo pues en forma... Es correcto. En forma pues permanente. Sigamos con otro tema para que nos rinda el tiempo que tenemos pues con aprendiz.com. Otra de las inquietudes que se están presentando es que la gente piensa, o en esos momentos van con la idea porque todavía, digamos, no la tienen totalmente clara, que pensarán que se van a implementar, en el caso de las pymes, las 35 sesiones, ¿sí? Una recomendación que estamos haciendo es que no, o sea, todas las empresas no van a poder aplicar todas, sino las que realmente necesitan. O sea, no es obligatoriedad que hice la sección 1 hasta la 35 y ya, tengo NIF en mi empresa.
No, es mirar realmente cuál de ellas, de esas 35, van a afectar la compañía o van a, pues, a ser parte de su proceso de la compañía. Entonces, esa parte puede ser otra inquietud que la gente está teniendo. Mira, Luis Fernando, precisamente pensando en esto, incluso hemos lanzado recientemente un curso de lo mínimo, de lo básico de la NIC para las pymes. Buscando eso. Voy a citar con tus palabras ese tema. Mira, sección 1, pequeñas empresas. Eso es una definición que en Colombia es contable, está jurídicamente establecido. Decreto 2706, decreto 2784 del 2012, decreto 3019 del 2013, 3023, 3024 y 3022 del 2013. Todos esos decretos están tocando esa cuenta. Por lo tanto, la sección 1, lo más seguro es que no la vamos a aplicar. Entonces ya vamos en 34. Ya. ¿De acuerdo? 34. Sección 2, conceptos y principios, correcto, la mayoría. Sí. Sección 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas de los estados financieros. Todos. Todos. Viene el 9, estados financieros consolidados. Póngale un signo de interrogación. ¿Toda mi empresa consolida, sí o no? Lo más seguro es que no. Puede haber en pymes que sí lo consoliden, pero no necesariamente. Entonces ya podríamos mirar que la 9 posiblemente no me toque a mí. Vamos, sección 10, políticas contables, todos. Sección 11, instrumentos financieros, todos. Otros temas relacionados con instrumentos financieros que serían instrumentos de cobertura. También posiblemente no todos lo vayamos a hacer. Sí, entonces ya vamos la 9 y la 12, que posiblemente 2, y la 1, que posiblemente no la tengamos que hacer. La sección 13 de inventarios, yo creo que la mayoría la vamos a tocar, algunos no, pero la mayoría, yo diría que casi todos tendríamos que saberlo. Bueno, 14, inversiones en asociadas, posiblemente no. Ya vamos 4. Sección 15, inversiones en negocios conjuntos. No todo el mundo tiene control conjunto, no todo el mundo hace uniones temporales o consorcios, entonces también posiblemente la 15, que será la quinta, que no lo manejemos. Propiedad, planta de equipo, sección 16, yo creo que sí. Sección 17, perdón, sección 16, propiedad de inversión, puede ser que sí, puede ser que no, pero es más cercano a que sí. Sección 17, propiedad, planta y equipo, creemos que sí. 18, intangibles, creemos que sí. Y caemos en la 19. Sección 19, combinaciones de negocios, fusiones. ¿Será que mi pyme se fusionó en años atrás? ¿Será que se va a fusionar en los próximos años? Posiblemente no. Ya vamos en 6. 20 arrendamientos, posiblemente la mayoría creo que sí. Provisiones y contingencias, creemos que sí. Pasivos y patrimonios, creemos que sí. A pesar de que ese pasivo y patrimonio sobre todo va a patrimonios con instrumentos financieros compuestos. Yo creo que no todo el mundo lo va a hacer, o sea que no es del todo esa 22. Vamos en 7. La 23, actividades ordinarias, ingresos, yo creo que sí, yo creo que la razón de ser. Subvenciones del gobierno, sección 24, yo creo que no, ya vamos en 8, ¿no? Impuesto, perdón, 25, costos de préstamos, yo creo que todos, pero es muy pequeña, o sea que no es difícil, ¿no? Deterioro del valor de los activos, yo creo que sí, esa sí la vamos a aplicar, la mayoría. Me salté la sección 26, pagos basados en acciones, vamos en 9, ¿no? Que posiblemente no tenga que aplicarla. Sección 28 de beneficios a empleados, todos la vamos a aplicar. Sección 29, impuesto a las ganancias, todos la vamos a aplicar. Conversión en moneda extranjera a la sección 30, no todo el mundo, pero porque eso siempre y cuando tenga que ver con importaciones o exportaciones. Tal vez lo único que todos vamos a aplicar de la sección 30 es lo correspondiente a la moneda funcional, que la mayoría trabajaremos, al menos aquí en Colombia, con el peso. 31, hiperinflación, no creo que nos toque, o al menos confiamos en que no nos toque, que no vamos a caer en eso. No vayamos a caer en ese tema, correcto. Claro. 32 hechos ocurridos después del periodo que se informa, yo creo que sí. 33, información a revelar de partes relacionadas,
puede ser que sí, puede ser que no, eso depende, pero de todas maneras es información a revelar, no es algo tan fuerte. La sección 34 que involucra agricultura o activos biológicos, no todo el mundo lo tiene, concesiones, no todo el mundo tiene eso, ni el tema de exploraciones y con lo que tiene que ver con aspectos mineros, tampoco creo que lo tenga. Es un sector ¿No? Y venimos con la sección 35 final, lo cual podemos decir que de las 35, ¿no?, mínimo 10 no las vamos a usar. O sea que ya vamos en 25. Y de esas 25, habrá algunas que se utilicen en mayor o menor cuantía. Eso quiere decir, nosotros hemos hecho un estudio, mira, y el promedio, aquí acabé de hablar de 25, sí. El promedio que están aplicando las empresas son entre 16 y 20 secciones de la NIF. Ese es el rango en el que se mueven. No todas las NIF, entre 16 y 20. La mayoría, 16, 17 secciones. No tienen más secciones por aplicar. Entonces, allí ya podemos ver que hay que empezarle a bajar la temperatura a la aplicación. Yo les recomiendo a las personas, pues, hombre, primero enfatice en lo que necesita urgente. Lo demás es importante, pero no es urgente. Entonces, enfatice en lo importante, en lo urgente, que él necesita cierta cantidad de secciones, 16, 17, 18 secciones, que son supremamente necesarias conocerlas, porque lo más seguro es que las tenga que ver. Y luego, ya con más calma, explore el resto. Te concluyo esto. He hablado con distintos amigos, incluso de multinacionales, y me dicen, he hecho un diplomado, 2 diplomados, 3 diplomados o más, y me dicen, mira, yo asistí a esos diplomados, pero cuando voy a la práctica, me quedé muerto. O sea, me dieron concepto y cuando llego acá, ahora, hay conceptos que no te los va a decir un diplomado, sino que te los va a dar la experiencia. Es decir, también tenemos que madurar las NIF. Voy a poner varios ejemplos. Cuando uno dice en NIF, utilice una tasa de descuento para valor presente. ¿Cuál tasa? Entonces, hay unas personas que tienen un criterio, hay otras que tienen otro. Resulta que las NIF no dicen cuál. Eso lo tiene que definir la empresa. El problema es que cuando lo tiene que definir la empresa no sabe cómo hacerlo. Me he encontrado casos, y ya un poco casos más complejos, ya con temas de forward, con temas de flujos proyectados, de flujos de efectivo proyectados que se tienen que descontar a valor presente. Entonces dicen, ¿y cómo armo el flujo? ¿Y a qué plazo hago el flujo? ¿Y con qué tasa lo descuento? Que son situaciones en las cuales todavía no estamos preparados, y en eso tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir estudiando el estándar para llegar a tener la suficiente idoneidad en la aplicación. Cuando yo, por ejemplo, las tasas, en las implementaciones que hacemos, y me dicen, ¿y no podemos bajar la tasa? Entonces le digo yo, ¿pero por qué la quiere bajar? Es que si hago esto, entonces el estado de resultados se me pone así. Le digo, es que usted está pensando en el efecto en el estado de resultados y cómo manipularlo, en lugar de estar preocupado cuál es el verdadero efecto económico y financiero de la transacción que está llevando. Y ese es el error que cae mucha gente, o sea, muchas empresas caen en ese error. Claro, entonces ahora un beneficio inmediato, no piensan a largo plazo. Tal vez, por ejemplo, cuando tú me comentabas del todavía apego a la parte fiscal, entonces la gente me dice, oiga, ¿y ese gasto es deducible? Exacto. Y eso, y si no es deducible, si no es deducible, entonces yo para qué me pongo a hacerlo. Entonces todavía no estamos entendiendo que este tema es para proveer información para que la otra persona pueda hacer un análisis financiero.
Las NIF por sí solas no generan análisis financiero. Proveen información para que se analice financieramente. Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que la estructura de algunas NIF están basadas en conceptos financieros. Por ejemplo, el deterioro es un concepto financiero, ¿no? Una utilidad, una pérdida esperada es un concepto financiero. Una tasa de interés a valor presente es un concepto financiero. Un flujo de efectivo es un concepto financiero. Entonces, todos esos conceptos financieros se aplican. Por sí sola, por sí misma, el estándar no es totalmente financiero. Tiene una cantidad de elementos nuevos, financieros, distintos, que hacen que al estructurar los estados financieros, el balance o estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, yo pueda analizarlos ya financieramente. Entonces, eso es lo que de alguna manera hay que tener claro en este proceso. Entonces, en conclusión, todos no lo vamos a aplicar como tú muy bien lo decías. Segundo, concentrarnos en esas secciones para las pymes que más necesito, en plenas, las NIF que más necesito, si estoy hablando de plena, para luego poder pasar a mirar los demás temas que me tendrían en cuenta. Y tercero, pues que yo estructuro mi información y tengo que ir haciendo dos pasos. ¿Cómo lo aplico esas secciones sobre el balance de apertura? ¿Y cómo aplico esas secciones urgentes sobre mis operaciones diarias? Y ahí es donde empieza la verdadera implementación. Porque lo primero es, yo, ¿qué elementos necesito? Pero aquí está el concepto. Y después del concepto viene la aplicación. Y ahí es donde empiezo. Entonces, cuando no puedo entender el concepto y poder aplicarlo, es donde me autoevalúo y digo, todavía no sé NIF. Exactamente. ¿Ven? Todavía no sé NIF, todavía me falta profundizar en NIF. Entonces necesito otros elementos adicionales para poder entender. Finalizo mi comentario con un editorial que publicó el doctor Samuel Mantilla sobre una traducción que hizo él de contabilidad de riesgo. Un verdadero tema de análisis. O sea, si la comunidad contable se quiere seguir concentrando en la contabilidad NIF, ese es un aspecto y un entorno. Pero el mundo de los negocios va hacia una contabilidad más analítica. Y esa contabilidad analítica ya está involucrando los temas financieros y los temas, por ejemplo, de riesgo. Exactamente. Entonces, allá es donde empieza a mirar el mundo contable. Por eso, de alguna manera, los que estamos ya viendo ese entorno futuro son los que estamos alcanzando ese futuro inmediato hoy. Los que todavía van rezagados, pues lamentablemente van recogiendo lo que otros van dejando. Y como tenemos un medio mercantilista, entonces tenemos entidades que promocionan cantidades de capacitaciones y no tienen un asidero técnico. Y ahí es donde tenemos también que enfatizar. Nosotros, cada vez que hacemos un curso, nos hacemos la pregunta y la autocrítica es, ¿esto es entendible? ¿No es entendible? ¿Qué más elementos? Y por eso tenemos estos espacios que contamos con tu presencia para poder aplicar esos conceptos que son precisamente eso, conceptuales. Vamos a tratar de aplicarlo ya en el día a día, apoyándonos lógicamente en el técnico, ¿no? Técnico. Bueno. Y sabemos que tenemos que estar muy concentrados con ese tema porque pues aplicarles que tengan más impacto y no va a ser toda esa retalía de información pues que nos vamos a acumular de cosas innecesarias, ¿no? Porque pues siempre estamos en un contrarreloj de tiempo, entonces estamos siempre de lo óptimo lo que realmente es. Bueno, eso para nos da otra pregunta porque es que ya arrancamos un año, ¿no? Sí. Ya arrancamos el año 2015, ya vamos en el mes de marzo, abril. Marzo, abril ya.
Ya cerramos la parte anterior, estamos decíamos inicialmente las obligaciones tributarias que tenemos en estos momentos, y ya hemos recorrido 4 meses del año 2015. Ya a pie del año de la base de apertura, que en julio, ya ha avanzado unos meses que va a tocar hacer un reproceso o una devolución de información para podernos ajustar otra vez en este año 2015 al modelo NIF. ¿Sí? Recomendaciones para eso, pues identificar mes por mes cuáles han sido los cambios más importantes. El enfoque va a ser que en julio tengamos el balance de apertura, pero no es que en el balance de apertura vamos a decir nosotros que ahí empezó todo, sino que recordemos que va a ser julio el balance de apertura, pero enero es el inicio de todo esto. Correcto. Entonces, la devolución de devolvernos al mes de enero ya estando en julio, digamos en local es una locura, ¿cierto? En NIF, como tenemos todo este año de transición, pues podemos hacer algunos ajustes, pero el tiempo es nuestro enemigo. Es correcto. ¿Cierto? Nosotros hicimos precisamente un video introductorio a esa problemática que tú has mencionado. ¿Qué ocurre si no inicio mi año de transición en enero? Eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el gran número de pymes. Todavía algunas ni siquiera han iniciado el balance de apertura. O sea, todavía está en borrador el balance de apertura. Sí. Eso quiere decir que a la fecha ya tenemos 3 meses de atraso. Enero, febrero, marzo. De aquí a que logremos entender este proceso, posiblemente nos dé abril, o posiblemente, Dios no lo quiera, mayo. Y entre más tiempo pase, bien tú lo decías, eso nos pasó con Grupo 1, empresas que nos llamaron para el balance de apertura en el mes de marzo, para entregarlo en el mes de junio del año pasado, y prácticamente nos tocó con las áreas de sistemas reconstruir la información, sacarla, filtrarla, evaluarla dónde podíamos llegar a tener efectos. ¿Qué se recomienda en esto? Tú bien lo has mencionado. Primero, de mis secciones de NIF que más voy a aplicar, ¿cuáles impactan mis transacciones? Entonces yo debo tener muy claro qué tipo de transacciones realizo. Pues compra, ventas. Muchos han dicho, pero compra y ventas, ¿para qué las afecta? No, son las que más se ven afectadas. Yo compro y a veces no me envían facturas. Problema. Yo vendo y no me dejan facturar. Me devuelven facturas. Me obligan a cambiar facturas. Todo eso impacta tanto la compra como la venta. Tenemos también temas en sí, tales como, por ejemplo, para ubicar dentro de esas operaciones diarias, es el cambio de facturas. ¿En qué momento los hice? Porque lo que hago es una anulación que me empieza a dañar indicadores financieros. Eso es un registro contable. Listo, no hay ningún problema, no estoy en contra de él, pero me deteriora mi información financiera, me deteriora mis indicadores. ¿Por qué? Porque me aumenta el número de devoluciones y a mí no me han devuelto nada. Me aumenta el número de anulaciones y yo no he anulado nada, simplemente reexpedí una factura. Esas costumbres y ese tipo de cosas dañan. Ahora, empecemos a ver otros temas adicionales. Por ejemplo, la depreciación está calculada normalmente bajo un esquema local. El de NIF todavía no lo tengo claro. Todavía no sé si le voy a ampliar la vida útil, no sé qué valor colocarle, no sé si lo voy a hacer bienes por partes o no. Entonces, todo ese conjunto de temas hay que empezar a analizarlos ya dentro del año de transición. Es verdad, el año de transición no es el año NIF, pero es el año de colocar y modificar toda esa estructura. Luego tengo que analizar mis operaciones, a ver si lo que hice localmente es igual a manejarlo en NIF o tengo que hacerle un cambio. Implicaría un chequeo de esas transacciones. Por ende, creo que allí hay un tema bastante delicado, porque en la medida en que tú bien lo mencionabas, voy dejando pasar el tiempo, va jugando en contra hacia mí. Es casi como si yo tuviese que
volver a revisar la información contable de manera retroactiva porque voy a montar un nuevo software y tengo que analizar si las operaciones se manejan de la misma manera o distinta. O cuando hay empresas que, por ejemplo, implementan un nuevo software y llevan un paralelo. Lo digitan en el programa viejo y lo digitan en el programa nuevo, para luego hacer un paralelo. Algo similar, no tan exagerado en ese tema, pero algo similar es el año de transición. Evaluar si lo que yo estoy haciendo en NIF es concordante con el estándar o no lo es. Como tú puedes ver, este conjunto de temas importantes que nos has traído aquí van o necesitan todavía seguir ahondando en este tema. Yo quiero, al menos por el día de hoy, lamentablemente no sobrepasarnos del tiempo que hemos establecido e irnos, pero que esperamos tu visita nuevamente para que nuevamente nos traigas casos para que podamos tratar de resolverlos, tratar de darles alguna orientación a la comunidad contable que tanto lo necesitan, y para eso hemos creado este espacio de casos de NIF. Bueno, muchas gracias por la invitación a mi Todo el Mundo. Síganos acompañando. Estén pendientes de aprendernif.com. Muchas gracias, Fernando, y hasta un próximo caso de NIF en aprendernif.com. Gracias a todos.